Los Estados Unidos de América durante muchos años han tenido un largo historial de supremacía militar. Y no es por nada, pues este país posee una de las fuerzas armadas mejor equipadas y entrenadas de todas. Por supuesto que esto no siempre fue así. Hubieron algunos episodios donde algo falló dentro del ejército de este país, y por ende sufrieron duras derrotas. Probablemente el caso más conocido sea la Guerra de Vietnam, donde los estadounidenses no estaban cercanamente preparados para contrarrestar a las fuerzas del Vietcong, por su mala preparación, poca cooperación con los locales y fuerte oposición interna, y por ende sufrieron una de sus peores derrotas y una de las más populares. A pesar de esto, esta no fue la más aplastante derrota militar de los Estados Unidos en su historia. Hubo otro conflicto más, en donde las fuerzas norteamericanas quedaron aún más mal paradas, y al día de hoy te hablaré de él. En 1783, los Estados Unidos consiguieron después de casi 10 años de lucha su independencia del Imperio Británico. En esta guerra, los Estados Unidos, además de conseguir la independencia de las 13 colonias británicas, también consiguieron todo el territorio al este del río Mississippi. O sea que también heredaron lo que se conocía en este momento como el Northwest Territory, el territorio del noroeste, que hoy en día abarca los territorios de Illinois, Ohio, Indiana, Michigan, entre otros, y que en ese tiempo era un territorio casi totalmente virgen, por lo que los Estados Unidos tenían planeado pagar las deudas, reconstruir y desarrollar el país a base de vender tierras en este territorio. Sin embargo, en este territorio vivían algunas tribus amerindias, como los Miamis, los Wyandot, los Shawnee, los Lenape, entre otros, que debido a que eran tribus seminómadas y no formaban un estado soberano como tal, no fueron consultados durante la independencia de los Estados Unidos, y por consiguiente no aceptaron la soberanía estadounidense, y no aceptaron el asentamiento de hombres blancos en sus tierras. A mediados de 1780, muchos colonos blancos estadounidenses intentaron establecerse en este gran territorio. Sin embargo, con mucha frecuencia recibían ataques por parte de los amerindios. Estos ataques se cobraron la vida de unos 1500 estadounidenses. Como consecuencia de esto, en 1785, los colonos le solicitaron al presidente George Washington enfrentar a los amerindios con la fuerza. A partir de ese momento comenzó lo que se conoce como la Northwest Indian War, en donde el ejército estadounidense, muy mal armado y muy improvisado, intentó remover a los amerindios de la región. Después de algunas derrotas, el presidente George Washington le encargó al general Arthur St. Clair a dirigir una ofensiva contra los amerindios en octubre de 1791. El general St. Clair logró reunir un pequeño ejército de 600 soldados regulares y unos 1400 irregulares, o sea voluntarios, además de unos 200 acompañantes que incluían esposas, niños, costureras o prostitutas, y comenzó su campaña hacia lo más profundo del territorio del noroeste. Sin embargo, se encontró en su camino con muchos problemas. Los soldados, como en su gran mayoría eran voluntarios, tenían muchos problemas de disciplina, por lo que poco a poco fue perdiendo hombres debido a deserciones o enfermedades. En noviembre de 1791, su ejército se había reducido a 1100 hombres, incluidos acompañantes. Ese mismo mes, decidieron establecer un campamento en lo que hoy es el estado de Ohio, en una colina cerca del río Wabash. Mientras tanto, en las cercanías se encontraba un ejército de guerreros amerindios de la tribu Miami, que al darse cuenta de la presencia de los americanos, decidieron esconderse en los bosques colindantes y prepararles una emboscada. A la mañana del día siguiente, los guerreros amerindios, dirigidos por el Miami Little Turtle, saltaron sobre los soldados irregulares que recién habían guardado sus mosquetes y se preparaban para desayunar. Los soldados regulares inmediatamente fueron a por sus mosquetes y formaron filas, pero debido a que no les dio tiempo de equipar sus bayonetas, los amerindios aprovecharon y los combatieron de cerca, a una distancia donde los mosquetes eran inútiles. Los tiradores amerindios se quedaron escondidos en el bosque y les dispararon a los soldados estadounidenses encargados de disparar la artillería, imposibilitándolos de usar esta. Toda la confusión y la mala organización de los estadounidenses terminó por causar desorden en las tropas, mientras de que del bando amerindio era todo lo contrario. Después de 3 horas de batalla, el general St. Clair se encontró con la aniquilación total de todo su ejército y emprendió una retirada. De los aproximadamente 1000 soldados estadounidenses, aproximadamente 933 fueron asesinados. El 97% de los soldados fueron aniquilados y aproximadamente un cuarto de todo el ejército estadounidense fue eliminado.
Esto es, proporcionalmente hablando, la más grande derrota militar de los Estados Unidos en su historia. Después de esta derrota, el presidente Washington enfureció muchísimo y forzó a St. Clair a renunciar al ejército. Los estadounidenses se estaban dando cuenta que emplear demasiados soldados irregulares no hacía más que darle muchísimos problemas. Washington presionó al Congreso para que aumentara el gasto en defensa y poder crear un buen ejército capaz de barrer de una vez por todas a los amerindios. Estas peticiones fueron escuchadas, y en 1792, un año después, se formó la Legión de los Estados Unidos, un conjunto de regimientos más profesionales integrado por unos 5.000 hombres y comandados por el general Anthony Wayne. Este ejército sí logró repeler con éxito a los amerindios, volviendo a poner la balanza a su favor. Finalmente, en 1795, se firmó el Tratado de Greenville, donde los americanos obligaron a los amerindios a reconocer su soberanía sobre el territorio, y fijaron cuáles serían las fronteras de los hombres blancos y de los amerindios. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.